Ahora, antes las diferencias eran mucho mayores entre los equipos pequeños y los equipos medianos, ¿no? Yo recuerdo que antes bajaba un americano del avión, iba y metía 30 puntos, ¿no? Y el baloncesto también se mueve mucho, pues dependiendo de los agentes que tengas, de los contactos, de lo que seas capaz de hacer. Antes, la ACB, la siguiente categoría era Liga EVA, había muchísima diferencia. No está como ahora, que está la primera FEB, la segunda FEB y la EVA. El baloncesto ha evolucionado. Yo entiendo que ahora es distinto, evidentemente. Entiendo que ahora es mejor. Por ejemplo, ahora los jugadores sí tienen mucha más técnica individual. Entrar a través de la defensa. Yo empecé defendiendo, Brad Branson era uno de los mejores americanos que había y es uno de los pocos que de esa época, si lo trasladáramos ahora, sería capaz de jugar. Los equipos no son como ahora prácticamente juegan 10 jugadores. Y ya cuando decides dejar de jugar, y entonces decido ponerme a entrenar. Bueno, para mí el baloncesto, digamos que ha significado un camino de mi vida. No entendería mi persona sin lo que es el baloncesto ahora mismo. Hola a todos, bienvenidos a Detrás de la Cancha Podcast. Hoy tengo un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar con un exjugador de ACB que ha formado parte del mundo de ACB en los años 80-90. Hoy tenemos con nosotros a Edu Clavero. Bienvenido a Detrás de la Cancha Podcast y un placer que estés aquí. Hola, muchas gracias. Bueno, Edu, primera pregunta que te lanzo. ¿Cómo te diste cuenta de que el baloncesto iba a ser lo tuyo, que te ibas a dedicar a ello? Bueno, la verdad es que, sobre todo en esa época, cuando eres joven, realmente no tienes una perspectiva global de lo que te puede pasar, ¿no? Yo empecé a jugar joven, con mis amigos, como prácticamente todo el mundo, y digamos que el camino se fue abriendo. Yo pasé de junior a jugaba en San Sebastián, en un club que se llamaba Juven de San Sebastián, que significaba que juntos venceremos, ¿no? Entonces, ese club ahora ya ha desaparecido, pero ya te digo que éramos sobre todo amigos, ¿no? Yo tengo un recuerdo fantástico de la época de cadete, de junior, donde me lo pasé fenomenal, ¿no? Y yo creo que eso fue un poco el germen de no perder lo que es la ilusión por el baloncesto y el seguir enamorándote de él. Pasamos a senior, jugábamos en segunda división, lo que era la segunda división antigua, porque todo esto, las categorías han ido cambiando con el paso de los tiempos, evidentemente evolucionando, pero una segunda división que era muy, muy fuerte, muy poderosa. Y recuerdo que fuimos a una fase de ascenso a Melilla, que no ascendimos. Al año siguiente fuimos a otra fase de ascenso a Córdoba, que tampoco ascendimos. Pero lo que sí, en esa fase de ascenso yo lo hice muy bien. Yo metí muchos puntos, hubo algún partido que metí 40 y tantos puntos. Lo hice muy bien, muy bien. Y ahí estaba el entrenador Manolo Cueto de Granada, del Oximesa de Granada, que estaba en lo que era antes la primera B, antes de la CB. Y entonces, bueno, pues contactaron conmigo y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues yo me fui a Granada al equipo de primera vez. Me acuerdo que no contactaron conmigo directamente porque no tenían el teléfono, contactaron con el presidente y tal, y con gente. Y me acuerdo que la anécdota es que dijeron, no, joder, pero ese ha jugado muy bien, pero tenemos otros jugadores que juegan también muy bien, o que tal. Y dijeron, no, queremos a ese, ¿no? Y bueno, me fui para Granada y ahí empezó un poco, digamos, mi carrera profesional, ¿no? De salir de casa por primera vez a un equipo profesional y tener unas nuevas experiencias, y te digo, fue todo muy, muy bonito. ¿Y cómo fueron esos años de inicio de pasar de eso, de una segunda división potente, porque en esos años todo era un poco más recogido, según he ido viendo? ¿Cómo fue ese paso de dejar tu casa, tu hogar, a irte a Granada, solo a lo mejor seguramente? ¿Cómo fueron? Cuéntanos un poco esos primeros pinitos en, podríamos decir, Primera División ACB. Sí, yo tuve la suerte de que cuando fui a Granada me acogieron muy bien. De hecho, un compañero, cuando llegas allí, llegas nuevo, tienes que, digamos, buscarte la vida, ¿no? Encontrar un piso y tal. Tuve un compañero Robles que me acogió en su casa durante un tiempo. Después compartimos piso con otros compañeros de equipo y ese fue un poco lo que es el inicio. Hay que tener en cuenta que los clubs de antes no estaban tan profesionalizados como ahora, ¿no? Que todo es, digamos, que es más rodado y tienen, digamos, departamentos para que del jugador, para que cuando llegues tú ya tengas tu casa, tus cosas. Allí era un poco todo ir, digamos, probando sobre la marcha, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita porque además llegamos, encajamos muy bien, éramos prácticamente un equipo nuevo. La afición de Granada jugábamos en un pabellón, ¿vale? Allí en Albolote, que era pequeñito, muy cerrado, aquello se llenaba, aquello era fantástico, fantástico porque además en esa época todavía se podía fumar.
Entonces, claro, era pequeñito, se cerraba y tú empezabas el partido, pero ya a los 25 minutos jugabas dentro de lo que es una nube de humo, aquello y tal, que se veía poco y tal, y era muy complicado para los rivales jugar contra nosotros. Y ya te digo, fue una experiencia muy bonita. Además, ese primer año ascendimos, que fue una sorpresa, porque el mayor candidato en ese momento era el Caja de Ronda, lo que es ahora Unicaja. Ganamos allí en Málaga, fue una sorpresa, ascendimos a la CB y cuando, además, para nosotros incluso cuando llegamos en el autobús estaba la gente esperándonos en las calles, como ahora, y nosotros decíamos, pero ¿esto qué es? Que no hemos hecho nada, ¿no? Y la gente estaba, y para nosotros la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y ya te digo, y fue la primera vez que, bueno, pues que jugaba en ACB. Ahí me parece que si no ese año, creo que fue ese año, antes era la primera división y ya se constituyó la ACB, que fue en 83, 84 creo, y ya pues entramos a formar parte de la ACB y jugamos en ACB y bueno, pues poco a poco pues fuimos manteniéndonos porque no éramos tampoco muy buenos, muy buenos. Recuerdo que en casa ganamos al Barcelona una vez, de eso que, claro, antes las diferencias eran mucho mayores entre los equipos pequeños y los equipos medianos, ¿no? Yo recuerdo que antes bajaba un americano del avión, iba y metía 30 puntos, ¿no? Porque había tanta diferencia y ahora te baja un americano y necesita 6 meses para adaptarse y para poder jugar, ¿no? La cosa ha cambiado, es distinta, pero ya te digo, la experiencia fue muy buena y bueno, y de ahí bueno, pues vas sumando experiencias, vas estando en Granada, estando en Valencia, estando en Murcia y ya te digo, bueno, pues la experiencia de Granada fue especial en ese sentido, ¿no? Porque ascendimos por primera vez, después por primera vez también jugamos un playoff de descenso contra el Caja Bilbao, ¿vale? Lo que es ahora Bilbao Basket, y era la primera vez, eran eliminatorias al mejor de 5, entonces había que ganar 3 partidos y recuerdo que los 2 primeros jugábamos en Bilbao, perdimos los 2 y la verdad es que nunca se había recuperado un 2-0 y todo el mundo nos daba un poco, pues bueno, pues vale, pues esto ya está hecho y tal. Y sin embargo, cuando fuimos a Granada, exactamente no sé por qué, porque en Granada todo es posible, tuvimos como una pequeña transformación y la verdad es que el equipo fue otro, ¿no? Y ellos se sorprendieron y conseguimos empatar a 2 y llegar a la casilla a Bilbao y conseguir ganar y ponernos 2-3, ¿no? Y mantenernos, una cosa que hasta ese momento no se había hecho nunca y tal, y fue un poco como, bueno, pues como un poco de orgullo de decir, joder, pues hemos conseguido algo que no es fácil y que fue un aprendizaje muy, muy bueno para nosotros bueno, para darnos cuenta de que hay que pelear hasta el final y que no tienen que tener prisa y que las cosas se pueden hacer. Muy bien. ¿Y cómo es cuántos años estuviste en Oximesa Granada? En Granada estuve 4 años, estuve 3 años de principio, después estuve 2 en Valencia, volví 1 a Granada y después estuve 2 en Murcia. Cuéntanos cómo te adaptaste a esa ACB, de pasar de jugar en una segunda división como hemos hablado, cómo Edu Clavero se adaptó a la ACB. Cuéntanos también un poco de qué jugabas y cuál era tu rol en ese equipo. Sí, yo era un jugador que solía, ya cuando jugaba de pequeño, digamos que yo tenía puntos en las manos, yo metía canastas, ¿no? Pero sí es verdad que yo penetraba muy bien a canasta, me las apañaba bien, pero no era un buen tirador. Y yo entré en el equipo, ¿no? Oximesa, entré sobre todo, que yo creo que es un aprendizaje para los jóvenes, entrar a través de la defensa. Yo empecé defendiendo, empecé tal, entonces los entrenadores siempre necesitan a alguien para defender. Entonces yo aprovechaba esos minutos para en ataque ir mejorando, entonces al final entrabas a través de la defensa, pero también anotabas canastas, ¿no? Entonces te convertías en un jugador, digamos, relativamente importante. Yo recuerdo que yo no tiraba bien, no, tiraba fatal, muy mal, tiraba fatal. Pero sí es cierto, claro, que la línea de 3 puntos se había instaurado, cada vez era más importante para abrir el campo. Y yo recuerdo que yo en Granada iba al pabellón solo por las mañanas, yo solo, a tirar yo solo, porque me daba vergüenza ir con alguien, me ponía a tirar, y recuerdo que pasé 2 meses que ni tocaba el aro ni tal, no sé qué. Entonces fui preguntando a entrenadores cómo se tira, cómo se hace, tal, hasta que al final, poco a poco, sin llegar a ser un tirador especialista, un tirador puro, como puede ser Jesse Carroll y tal, pero sí con la sensación de ser amenazante y de que si realmente me dejas solo soy capaz de tirar y metértela, ¿no? Entonces, bueno, pues ese aprendizaje, que es un aprendizaje que es prácticamente lo has hecho tú solo, ¿vale?
pues eso también te ayuda después para ser entrenador y para decirle al jugador, mira, no metes hoy, pero puedes meter mañana. A lo mejor no eres el mejor del mundo, pero sí puedes ser un jugador muy peligroso. Y de hecho yo recuerdo que al final, no sé, en tiros de 3 acabaría pues con cercano a un 40%, cercano tal, que no está, para esa época no está mal, ¿no? Entonces ya te digo que, bueno, que fueron experiencias que vas sumando y que vas haciendo y que son, o sea, agradables de vivirlas y eso es lo que te puedo más o menos contar ahora mismo. Muy bien. ¿Y el paso de Granada a Valencia cómo se da? ¿Cómo surge esa oportunidad? Porque Bueno, Granada estaba digamos, el club no es lo que es ahora, evidentemente, estaba de una manera muy incipiente, ¿no? Estaba empezando digamos, a crecer y a tener ambición para hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ficharon diferentes jugadores de diferentes posiciones. Yo la verdad es que en Granada había tenido buenos números y había sido un jugador importante y bueno, pues se decidieron que, bueno, pues que como alero, yo jugaba de alero, ¿no? Allí no había muchos treses, por lo tanto, bueno, podés jugar con 1,90, podés jugar de 3, de 2, no había ningún problema. Y entonces, bueno, pues decidieron ficharme y la verdad es que estoy agradecido porque fue una experiencia muy buena, estuve allí 2 años fantásticos y sí es verdad digamos que el club que tenía mucha ambición, quería ser más profesional, quería fichar mejores jugadores, quería hacer más cosas. De hecho, tuvimos un equipo muy bueno. Yo ahora mismo, de los jugadores que así recuerdo, con Brad Branson o Indio Díaz, por ejemplo, yo creo que Brad Branson era uno de los mejores americanos que había y es uno de los pocos que de esa época, si lo trasladáramos ahora, sería capaz de jugar, ¿no? Porque era muy bueno y tal. Entonces teníamos un muy buen equipo, teníamos buenos entrenadores y, bueno, digamos que era todo más fácil, ¿no? Pero bueno, ya se veía que los propietarios tenían mucha ambición y que querían crecer y querían subir. claro, porque allí en Valencia pasabas de un equipo de no luchar por, a lo mejor por el descenso a lo mejor esa ambición que era ganar liga y No, meterse en no, playoff tanto no, pero sí dar un salto, ¿no? Tanto no, pero sí dar un salto y crecer e ir poco a poco, ¿no? Pero sí que veías que, bueno, que había una ambición detrás de querer mejorar, de querer... Y ellos siempre ponían todos los recursos a tu disposición para que pudieras mejorar, para que el equipo fuera mejor, para crecer, ¿no? Entonces, bueno, digamos que también es verdad que hablamos de una época que el baloncesto empezó a crecer, ¿no? Que empezó a partir del 84 con la medalla de plata, que se empezó todo a mover un poco, pues fue cuando el crecimiento un poquito más exponencial del baloncesto y ahí es cuando, bueno, pues Valencia creció, después Valencia descendió, volvió a subir con Miki Vukovic y después ya empezó a ganar la Copa del Rey, ya empezaron a hacer más cosas y tal, ¿no? Pero ya te digo que, bueno, que yo llegué en esa época, es una época que, bueno, que guardo mucho cariño y bueno, fue un paso más en mi carrera. y de ahí te mueves a Murcia. De ahí, de Valencia, vuelvo a Granada porque, claro, el equipo era muy competitivo y tal. En esos momentos los equipos no son como ahora. Ahora prácticamente juegan 10 jugadores, todo el mundo juega un rato y tal. Entonces, bueno, pues digamos que puedes jugar. En esa época jugaban 6 jugadores, como muchos 7, no había más. Entonces había un ciclo inicial que jugaban un montón y 6 o 7. Y digamos que yo tuve menos protagonismo, ¿no? Entonces yo tenía claro que lo que yo quería era jugar. Entonces me volví a Granada precisamente para obtener esos minutos que a lo mejor no podía obtener en Valencia. Y me volví a Granada, pues muy bien, volvimos a hacer esto que te digo y tal. Y de ahí, bueno, pues me pasé, y de ahí salí a Murcia. Y en Murcia tuvimos ahí 2 años. El primero muy bueno, con Rag McPherson, otro americano, era fantástico, que venía de Vitoria. Y el segundo año fue más regular, no fueron bien los resultados. Pero ya te digo que fueron experiencias muy buenas y muy bonitas. ¿Y de Murcia, cómo continúa tu carrera De deportiva? Murcia, una cosa muy buena que saqué de Murcia es mi mujer. Me casé con ella y tal, y tengo 3 hijos que, bueno, que dicen que son maravillosos, pero bueno, a ratos. Entonces, de ahí no surgió ninguna oferta de ACB, ¿qué tal? Entonces me fui a Albacete, que era lo que, que es la Liga EVA, pero claro, antes la ACB, la siguiente categoría era Liga EVA, había muchísima diferencia. No está como ahora, que está la primera FEB, la segunda FEB y la EVA. Entonces pasé a EVA en Albacete, también estuve allí, creo que estuve 2 años, tal, también muy bien, muy bien. Muy contento con el equipo, con un muy buen entrenador, con Codón, en fin, con la directiva muy a gusto. Y de ahí, bueno, hubo algún problema económico y tal, y de ahí me fui ya a la última etapa a Burgos, y estuve 1 año en Burgos, también muy bien,
quiere decir que estuve con Paco García, que bueno, Paco García es un entrenador de ACB, que es un tío fantástico y tal, con muy buena relación, y ya de ahí ya me retiré y ya me dediqué a entrenar. Me retiré, no sé, algunos dicen que un poquito joven, pero con 32, 33 años y tal. Ahora, por ejemplo, los jugadores se retiran mucho más tarde y mucho, alargan un poquito más, pero bueno, en esa época era un poco lo habitual. Bueno, tenemos a LeBron jugando con 41 Ya, años ya, en la bueno, NBA. ya lo fichaba yo, ya lo fichaba yo, joder, qué tío. Cuéntanos eso, el paso, ¿cómo es el retirarse de una carrera profesional? ¿Cómo te viste tú en ese momento? Dijiste, ostras, ahora tenías como una rutina marcada, se puede decir, a pasar a decir, ¡buah! ¿Y ahora qué hago? Y tu siguiente paso, que es el ser entrenador. ¿Cómo llegas a eso? Sí, yo siempre, yo incluso cuando jugaba, en algún momento, por ejemplo en Granada entrenaba un equipito junior o algo, siempre me ha gustado, ¿no? Incluso en San Sebastián, cuando yo era pequeño, también entrenaba equipo de niños y tal. Y ya cuando, digamos, que ya decides dejar de jugar y entonces decido ponerme a entrenar. Al principio fue un poco difícil entrar, entré en Cáceres, entré en el equipo de Liga EVA, que ese fue el primer paso y tal. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues ir naciendo. Después fui a las Catuac, a lo que es ahora la segunda FEP y tal, con el presidente Iñaki Almandoz, que se portó muy bien con nosotros. Y poco a poco ahí, bueno, pues ir haciendo, hasta, bueno, hasta que llegamos a Calpe, donde en Calpe, bueno, pues conseguimos ascender de lo que es la segunda FEP a la primera FEP. Y nada, la verdad es que pasamos unos años muy buenos ahí con la presidenta Carol Buti. Bueno, y de ahí de Calpe, lo que sí ya, bueno, ya me quedé por aquí y tal, estacionado, y ya pues, me vine al TEA a entrenar y tal, y estamos ya, pues me quedé por aquí un poco instalado y ahora estamos en Denia. Esta etapa de entrenador, ¿cómo vas subiendo de entrenar en Cáceres a llegar ahora mismo que estás actualmente en Denia, entrenando en Primera Nacional? Cuéntanos un poco ese recorrido. Como, por ejemplo, llegué a Cáceres y de aquí entrené, luego me fui Pues al... sí, porque yo llegué a Cáceres, al equipo filial de Cáceres, porque Cáceres en ese momento estaba en ACB, entonces yo llegué a Cáceres en Liga EVA, entonces era, digamos, la misión era que 3, 4, 5 chicos de allí pudieran dar el salto al primer equipo, entonces era, digamos, que un equipo de formación. Entonces estuvimos haciendo ahí un trabajo y después de ir de Cáceres ya me fui a San Sebastián, a entrenar en la Escatua, que estuve un año allí entrenando, una experiencia muy buena, jugamos el playoff, lo salvamos y tal, pabellón aquello lleno, fue fantástico. Y de ahí me fui, si no recuerdo mal, a Córdoba, que en Córdoba era primera FEP, o sea, lo que es ahora primera FEP, primera... Y la verdad es que el año no fueron muy bien los resultados y al final, bueno, pues no acabé el año allí, que fue cuando me vine a Calpe. ¿Vale? En Calpe, bueno, entré a mitad de año y bueno, salvamos el proyecto y al año siguiente fue cuando ascendimos y tal. Y después estuvimos en Calpe, que también en primera, lo que es primera FEP ahora, no fueron muy bien las cosas y de ahí me fui a Orense, a un equipo de segunda FEP para poder ascender y tal, no sé qué. Y bueno, y ahí la verdad es que íbamos muy bien posicionados y tal, pero bueno, pues decidieron que no confiaban o que expresaban que de otra manera podían hacer las cosas. Íbamos terceros así y tal. Bueno, y ya entonces me volví a Calpe al año siguiente y ya después en Calpe ya, pues ya me quedé aquí y ya pues de ahí, pues en vez de irme a otro sitio, tuvimos alguna oferta para irnos a algún lado, pero decidimos que por estabilidad familiar nos quedábamos aquí. Entonces, bueno, pues decidimos, pues, digamos, hacer la vida por aquí en vez de marcharnos, porque ya habíamos estado mucho tiempo fuera y eso. Y la experiencia en Calpe, ¿cómo fue? No, la experiencia que fue muy buena. Es un equipo que tenía un proyecto muy sólido, además estaba muy bien sustentado por las administraciones, la gente se volcó, es decir, Calpe hay mucha afición de baloncesto. Y ya te digo que tuvimos ese año muy bueno, sobre todo a raíz de la segunda parte de la temporada. Llegamos a los playoffs muy bien, conseguimos ascender ganando a Burgos, que en ese momento tenía de los mejores extranjeros que había en la categoría, y conseguimos ganar. También fue un poco sorpresa porque nadie se lo esperaba. Y bueno, y pudimos ascender, ¿no? Y la verdad es que, bueno, fue un poco sorpresa. Ya después la siguiente categoría nos vino un poquito grande, nos vino un poco por sorpresa. Y de hecho, bueno, yo no acabé el año, pero al final el equipo acabó descendiendo, ¿no? Porque, bueno, pues porque
ahí había lo que había y no pasa absolutamente nada. Y eso fue un poco la experiencia, pero te digo, la experiencia fue muy buena y la relación es muy buena con las personas ¿Y que los están ahí. jugadores de Calpe traían fichajes o eran más de casa? Generalmente teníamos mayor porcentaje de jugadores de fuera que de jugadores de casa. Estaba Constante, que era de casa, que era un jugador muy, muy importante, y después teníamos un par de chicos también de la cantera, pero teníamos muchos jugadores de casa para poder ascender y para poder jugar en Primera Fe. ¿Y de Calpe, cuál es el siguiente paso? De Calpe nos quedamos allí. Recuerdo que tuvimos una oferta, no recuerdo, porque también se fundó la segunda fe, bueno, no me acuerdo cómo se llama, otra categoría más abajo, que no quisimos irnos, y de ahí, pues ya al decidir quedarnos, pues Nacho quería jugar a baloncesto, vinimos aquí, conocí a Agulló y tal, es un tío 5 estrellas, se portó muy bien con nosotros, tengo una relación fantástica con él, y dijo, oye, ¿por qué no entrenas y tal? Y que estás así, que no, y tal. Al final me engañó y me dejé engañar y me vine a Altea, ¿no? Y la verdad es que en Altea muy bien, tanto entrenando a los niños, con el cadete, no sé si recuerdo, también ascendimos en la categoría más, con los seniors también ascendimos por primera vez a Primera División, o sea que muy bien, ¿no? La relación muy buena, buenos resultados, muy buen ambiente y estupendo. Y de ahí pues conocí a Manolo Viciano, que es el alma mater de Denia, una persona que es el primero que llega y el último que se va, y es un trabajador incansable, y me dijo de ir allí y tal. Bueno, pues entrené allí en principio a la cantera, a los juniors, y también ganamos la Copa Preferente allí de junior, ascendimos a Autonómica, y al año siguiente me salió una oferta de la Roda a mitad de año para ver qué tal, nos fuimos a la Roda, y ya después, ya ese año acabó en la Roda y ya decidimos pues, volvernos a Denia, y bueno, surgió la oferta de entrenar al equipo senior en Denia, y como sabes, hace 2 años, también por sorpresa, porque todo en mi vida es como por sorpresa, volvimos a ascender, que nadie se lo esperaba. Tuvimos el año pasado una experiencia muy buena en Liga EVA, por motivos, digamos, administrativos no hemos podido continuar en la competición, pero estamos muy contentos de la categoría donde estamos, y la verdad es que tenemos un muy buen ambiente y es muy agradable estar allí, muy, muy fácil para todos. Claro, el equipo de Denia sí que es cierto, a ver, yo he competido contra ellos, son chavales que tienen mi edad, entonces los conozco a casi todos de verlos jugar, son todos de la casa. Sí, ¿Cómo es son juniors, a lo mejor que has subido tú, cómo es la gratificación que tiene ver a esos chavales que han currado a tenerlos en tercera fe? ¿Qué sentías tú de ser el formador o el artífice a lo mejor sí. de... Sí, bueno, los artífices son ellos, porque tú simplemente les guías, les ayudas, eso es su trabajo. Pero sí es verdad que, por ejemplo, muchos de los que están en el primer equipo, esto los tuve yo en Junior, que fue cuando ganamos la Copa Preferente, cuando los tuve, y ahora, con la incorporación de algún jugador que no había tenido yo, que también, pero que son todos de la casa, y ahora lo que hemos hecho es, tenemos 5 o 6 jugadores, digamos, veteranos expertos, de esos que te digo yo, del que tú tenías Junior, veteranos expertos que tienen 25 años o 26, tampoco creas tú que tienen mucho más. Y hemos subido a 4 o 5 chicos del año pasado del Junior, que son primer año senior, pues para que vayan rotando. Entonces tenemos un equipo, una mezcolanza ahí de expertos e inexpertos, y bueno, y vamos buscando el equilibrio en los partidos y en los entrenos para eso, para no castigar al equipo y perder, y para que todo el mundo vaya sumando, creciendo. Yo creo que tenemos ahí 2, 3, 4 proyectos que están muy bien, muy bien, muy bien, tanto en estos chicos como en los juniors. Y bueno, y tenías un equipo y un club de momento de cantera, ¿no? Hasta que no llegue alguien y diga, oye, mira, tengo mi cartera, me sobra todo esto y podéis hacer algún fichaje y tal. Hasta entonces, pues ese es el camino, y el camino que tenemos para seguir creciendo. Muy bien. Y ahora te voy a preguntar un poco el tema de formador, entrenador. ¿Tú crees que actualmente los chicos o chicas como yo están más predispuestos a dejarse enseñar o les es un poco más reacio a la época de antes que tú comentabas que entrenabas? Yo creo, yo creo que posiblemente, no lo sé, creo. Ahora la información fluye mucho más, ¿vale? Entonces, ahora todo el mundo está más formado. Si realmente quieres, tú tienes todos los canales abiertos y todo el mundo, digamos, que publica cosas para que tú puedas hacerlas y tal. La cuestión es
que cada entrenador tiene su personalidad e incluso un mismo ejercicio hecho por distintos entrenadores, cada uno busca su objetivo y es distinto, ¿no? Entonces, cada uno tiene que buscar a través de sus experiencias de cómo es él, cómo quiere ser como entrenador. Hay gente que es más activa, gente menos, donde te lleva el cuerpo, ¿no? Pero sí es verdad que los jugadores, yo creo que antes los jugadores aprendíamos más, ¿vale? Aprendíamos más. Quizás nos enseñaban menos, pero aprendíamos más. Ahora a los jugadores se les enseña más, pero aprenden menos. Es decir, la cuestión es que antes, como no había toda esa información, o te preocupabas de lo que el entrenador le decía al otro para aprender. Es verdad que el baloncesto también era mucho más en abierto, entonces veías más partidos. Ahora a los chicos les cuesta ver partidos, ¿no? Lo ideal sería que todo el mundo pudiera pagarse Movistar Plus o lo que fuera, pero no todo el mundo. Entonces, ¿qué le ocurre? Que antes también teníamos menos cosas. Ahora hay muchas más cosas. Si no están jugando a la play, están haciendo no sé qué, si no... Entonces, digamos que tienes que convencerlos, tienes que enamorarlos de una manera para que realmente, digamos, insertar ese veneno del baloncesto para que ellos puedan seguir y puedan hacer, ¿no? Hay jugadores que es muy sencillo y hay otros jugadores que realmente lo que buscan ahora mismo es un impacto inmediato, ¿no? Tú vas a internet, pinchas un botón y salen 250.000 respuestas, y dices, joder, es un segundo, ¿no? Pues quizás ahora el mundo se ha convertido un poco en eso, ¿no? En todo tan inmediato que el jugador entrena una semana y ya se cree que puede, y esto, las cosas importantes se cocinan a fuego lento, ¿no? Entonces los jugadores tienen que tener la suficiente estabilidad emocional, suficiente entorno para decir, bueno, hoy no, pero mañana sí, y poco a poco ir creciendo, y después darte cuenta que muchas veces no eres dueño de tu destino. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que yo entré en el equipo senior en San Sebastián, yo era junior, y en ese momento yo no tenía sitio en ese equipo. Fíjate qué curioso, no tenía sitio. Era el 13 o el número 14. Y sin embargo, hubo una desgracia, por desgracia para el chico ese, uno que jugaba en mi posición tuvo un accidente de moto grave, gracias a Dios no le pasó nada, pero grave, entonces no le pudieron hacer ficha, y me hicieron ficha a mí. Y de hacerme ficha a mí, yo estuve en el equipo senior, fuimos a la fase y gracias a eso yo pude irme a Granada. Si a lo mejor el pobre hombre no tiene ese accidente, que decir que muchas veces no puedes elegir, ¿no? Dices, no, yo voy por aquí o no, ¿no? Y el baloncesto también se mueve mucho, pues dependiendo de los agentes que tengas, de los contactos, en fin, de lo que seas capaz de hacer, ¿no? Sí, sí que como comentas ahora, actualmente no tenemos paciencia. Como tú bien decías al principio, antes no sabía ni tirar, me iba solo, tiraba, y era un proceso que incluso en algún momento a lo mejor lo odiarías, pero lo disfrutabas. Ahora todo es más inmediato, en plan, hoy me enseño este movimiento y vale, yo sé que mañana ya lo tengo que tener que hacer bien. Tiene un poco más de calma. Bueno, pues en la vida, o sea, tienes que tener un espacio y un recorrido para aprender y no solo porque al final el baloncesto son errores y aciertos y es parte del juego, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y ahora la gente, muchos están muy preocupados por si fallo, ¿qué pasa? No pasa nada si fallas. Entonces, es un proceso que tú tienes que entender que no solo es fallar y acertar. Yo siempre digo, para tirar y meter, primero tienes que tirar y fallar. Nadie sabe, llega y tira, ¿no? Todo el mundo ve a Stephen Curry, pero ve a Stephen Curry hoy. Si lo ves con 17 años, posiblemente no metía una, no, metía menos. Entonces, es un proceso. Entonces, lo que te quiero decirte es que incluso de ese fallo, de eso tal, aunque no llegues a meter, tienes un aprendizaje, tienes que sacar algo bueno de eso. Y eso, ese esfuerzo, esa mentalidad, que posiblemente hoy muchas veces no existe, ese saber esperar, el estar preparado para la oportunidad y el buscar, digamos, más cosas dentro de ti, es decir, preocuparte de lo que tú puedes controlar, ¿no? Tú no puedes controlar si el entrenador te va a sacar o no, no lo puedes controlar, pero sí puedes hacerle ver que entrenas muy bien y que haces las cosas muy bien. Bueno, pues ya está. Y que esos minutos que dicen de la basura, tú los vas a aprovechar. Y en 2 minutos vas a meter 4 puntos y tal. Cuando el entrenador ve el vídeo, oye, pues y si no lo ve él, se lo dirá al ayudante. Y eso te da pie para ir sumando. Entonces se trata de ir, digamos, para hacer el castillo, ir poquito a poco, ¿no? Poniendo las piezas. Y ya te digo, y ahora se busca mucho la inmediatez, ¿no? De hecho, en los jóvenes muchos dejan, pues es que no juego. Joder, pues sí que no juegas porque todavía no estás preparado, espérate. Es decir, no, esto es como si tú y yo nos ponemos a jugar al ajedrez y no sabemos mover las fichas. ¿Qué hacemos? Pues hablar, pues no sabemos mover las fichas y si solo sabemos mover las fichas, pues ahora esto, pero, pues joder, aprende a jugar al ajedrez para disfrutarlo, porque te lo vas a pasar mejor, porque es muy divertido y después ten en cuenta que es no solo
no solo eso, sino que tú socializas, que hay muy buen ambiente, el trabajo en equipo te ayuda, quiero decir, el respeto por los demás. Todo el mundo quiere jugar ya, pero se juegan 5 y 40 minutos, ¿no? Entonces, si tú quieres jugar, vale, pero cuando otro juega tienes que respetar porque también son 5. Entonces, toda esa mezcolanza yo creo que te ayuda mucho después a la hora de trabajar, a la hora de hacer las cosas, a la hora de trabajar en equipo, a la hora de alegrarte de los demás, a la hora de poder crecer ya no solo como jugador, sino como persona, ¿no? En el sentido de dedicarte más, pues eso, al crecimiento. Y como el baloncesto es muy rico, siempre hay algo que se puede hacer. Tanto si estás en el banquillo, como si estás fuera, como si... O sea, siempre hay algo que puedes animar a tus compañeros, siempre hay algo que puedes hacer, siempre se puede sumar. Entonces se trata de eso, ¿no? Y de estar con buena cara, ¿no? Para ayudar, porque eso también ayuda a los compañeros y joder, a todo el mundo le gusta a ti te gusta que el terror haga las cosas, ¿no? Joder, pues tú reconocelas a los demás también, a tu compañero y tal. Y yo creo que hacia eso se está yendo mucho más, ¿no? Se está viendo que la gente es mucho más generosa y que da gusto estar en un ambiente. Cuando uno es feliz, uno trabaja mejor y hace mejor las cosas. Exactamente. Y esto que estamos comentando ahora, ¿qué diferencias? Lo enfoco un poco ahora, porque por tu característica de que has jugado en ACB y demás, ¿qué diferencias tú ves viendo partidos de ACB o a lo mejor en una cantera o tal, en el baloncesto que tú jugabas antes al de ahora? Bueno, el baloncesto ha evolucionado. Yo entiendo que ahora es distinto, evidentemente. Entiendo que ahora es mejor. Los jugadores son mejor, son más fuertes, son más grandes, tienen más habilidades, ¿vale? Y el baloncesto de antes es distinto. Ahora el jugador, digamos que se busca mucho o se facilitan mucho las cosas cuando un jugador es capaz de jugar en muchas posiciones, ¿no? Que es capaz de intercambiar posiciones y de jugar abierto, jugar de cara, jugar de espaldas. Yo recuerdo que cuando nosotros jugábamos con 2 jugadores pivos que eran interiores. O sea, no jugábamos como eran 4, que prácticamente es un alero, incluso los 5 tiran de 3 y el campo se abre, aquello no. Entonces, aquello para penetrar a canasta tenías que irte del tuyo, irte del defensor del otro, irte de tu compañero que estaba en el medio y que no te dejaba. Entonces venía el otro, entonces digamos que se complicaba la cosa. Pero digo que nosotros aprendíamos sobre la marcha, ¿no? Y entonces todo eso ha cambiado, el tema de las posiciones, el tema de lo que es la geografía del campo, a la hora de tomar decisiones, está todo mucho más metido, ¿no? A veces a mí no me gusta porque lo miden demasiado, ¿no? No, tienes que hacer el bloqueo aquí, ¿qué tal? Bueno, y se requiere una cierta libertad, pero hay que reconocer que una misma situación, dependiendo del jugador, se soluciona de una manera distinta. El que es un tirador va a lanzar, el que no es un buen tirador pero penetra va a tomar otra decisión y todas las decisiones son buenas, ¿no? Entonces, a veces, digamos que está demasiado estructurado, ¿no? Es una cosa que a mí no me enamora mucho, ¿no? Yo creo que los equipos y los jugadores son un ente vivo, ¿no? Un ente que se mueve, que hoy vale una cosa, mañana no vale y al día siguiente lo que has hecho con un equipo que te ha salido fenomenal, con el siguiente no te vale, entonces tienes que cambiar. Entonces, quiere decir que es un ente vivo que durante el año tiene que ir mejorando, tiene que ir haciendo las cosas y los propios jugadores, ¿no? Tienen que ir mejorando y haciendo otras cosas y sobre todo haciéndolas de manera eficaz y eficiente, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ahora los jugadores sí tienen mucha más técnica individual. Es algo muy importante. O sea, tienen que tener recursos, tienen que tener fundamentos, que es una cosa que se les va a quedar para ellos y además es muy importante porque eso va pegado a la técnica y la táctica, ¿no? En baloncesto va todo unido, ¿no? No puedes decir, no, soy muy bueno botando el balón, ya, pero si no te sirve para nada en 1 contra 1, me da igual, ¿no? Pues sales en los descansos y botas ahí la pelota y te aplaudimos todos, pero no vale para jugar. Entonces, quiero decir que todo tiene que estar dentro de un contexto a la hora de jugar. Entonces, yo creo que son muy buenos, yo creo que es muy bueno, yo creo que es muy importante que yo, por ejemplo, la primera media hora, 40 minutos, la dedico principalmente a técnica individual. Y una de mis obsesiones es que en todos los entrenamientos hagamos técnica individual y que los jugadores tiren mucho a canasta. Porque cuando tú te pones a jugar 5 contra 5, al final 5 contra 5 son 10 jugadores y hay un balón. Y hay uno que tira y los demás no tiran. Entonces, yo quiero que los jugadores como mínimo tienen 100 tiros todos los días. Porque toquen la pelota, porque es lo que te diviertes. Tú cuando vas, ¿qué te divierte? Pues tocar el balón y pasarla y tirarla. Oye, para estar corriendo de arriba abajo, pues bien, pues pues yo quiero jugar, no quiero participar. Entonces, es un poco eso, ¿no? Entonces, en eso, para meterles el veneno, para que cuando acabe el partido un niño vaya a su casa y diga, ¿qué tal he jugado bien y tal? Y queda, joder, he metido 4 puntos, joder, qué bien. No, y que diga, no, ¿qué tal? No, que hoy no me han pasado el balón. Joder, pues qué aburrido, ¿no? No, joder, no es aburrido. Entonces tenemos que potenciar un poco, pues eso, ¿no? Y eso a veces yo lo echo en falta, sobre todo ahora que tú ves, todavía veía un recorte, un reel de estos,
que veía, ¿no? El baloncesto de antes y el de ahora, ¿no? Y veía el de antes, y veías jugar a San Antonio, ¿no? Con Ginóbili y tal, y pasándose la pelota y daban 7, 8 pases, y ahora ves el de ahora donde nace todo en un jugador que es muy, muy bueno, pam, pam, y muere en un jugador, ¿no? Es un tiro, una canasta, ¿no? Entonces yo he hecho en falta, pues, joder, pues que todos toquen la pelota, que, bueno, pues que se circule, ¿no? Que muevo la defensa y después la ataco, en fin, jugar. Entonces al final se juega en función del balón, en función de la defensa y en función del marcador, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, claro, si uno tiene el balón, los otros 4 son muy importantes. Entonces tienen que saber moverse, los espacios, la geografía del campo es muy importante, el timing. Entonces yo creo que todo eso tenemos que incidir porque cuando la pelota es una referencia. Si tú no la mueves, al final para la defensa es muy fácil. Entonces lo que tienes que hacer es, y claro, eso viene de pequeño, que la pelota se mueva, que la pelota circule, que todo el mundo participe. Y al final el baloncesto es un juego de 2x2, es el que tiene el balón y el que la va a recibir. Entonces tenemos que comunicarnos y tenemos que mejorar las cosas, ¿no? Y después de ese 2x2 se pasa a otro 2x2 y si no, entonces digamos que es muy importante el juego sin balón, el hacer las cosas que no se ven, pero que son muy importantes porque al final un jugador en un partido que juega 25 minutos, porque los jugadores no juegan más de 25 minutos, y en mi época jugaban 40. Es más, Chichi Creus, que es uno de los mejores jugadores contra los que yo me he enfrentado, que después fue director deportivo de Barcelona con un gran éxito, además, con Pascual y tal, era uno de los mejores bases, que fue fíjate, medía muy poquito, pues fue uno de los mejores reboteadores de la liga. O sea, el tío era un ordenador, o sea, sabía lo que pasaba en cada... Era una cosa tremenda. Pues ese jugador, un año, llegó a jugar 41 minutos por partido. Porque jugaba las prórrogas. Entonces jugaba los 40 minutos más la prórroga. Y jugó 41 minutos. Los merecía, y además el tío era una máquina. Te digo, dices, joder, no, ahora por ejemplo ahora los jugadores juegan 25 minutos, juegan 3, 4, 5 minutos, se sientan, juegan 3, 4 minutos, se sientan. Entonces, digamos la disposición es distinta, ahora se trata no ya de jugar mucho, tal, sino de jugar lo que juegues, minutos de calidad, ¿no? De una manera o de otra y aportar lo que puedas aportar. Y sí se busca jugadores que tengan puntos, ¿no? Que no solo hagan una cosa, sino que hagan puntos y rebotes o asistencias y rebotes. Entonces, por eso te digo que es muy importante que tengas jugadores que jueguen en todas las posiciones y muchas veces ves y los 5 tiran abiertos porque hay las dificultades. Y eso antes, por ejemplo, pues no existía. Antes era mucho más el base, era el que botaba la pelota, el otro el que tiraba y sabían botar 2 y botar me refiero y tú reboteas y tú esto y tú lo otro, ¿no? Y ahora, digamos que eso se ha difuminado un poco y es verdad que el que es tirador y el que es bueno y todo eso. Y la pelota tiene que acabar en el jugador que realmente puede meter canasta, pero digamos que los jugadores han evolucionado y han crecido y los jugadores son capaces de hacer muchas más cosas que antes. Y sin hablar del concepto físico, claro, que eso ya es otra cosa. Antes, jugadores que la metieran para abajo y que saltaran y tal, poquitos, y que tocáramos la red, 3 o 4, que no tocábamos ni la red, te va a saltar. Ahora no, ahora los jugadores físicamente son poderosísimos, ahora la defender, ocupan unos espacios, son muy grandes y todo eso facilita muchas cosas. No hay que medir 2 metros y saltar y tienes una visión del campo para pasar que si eres pequeño y no físicamente no eres, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que eso ha crecido mucho y así es una exigencia muchísimo mayor para los jugadores, pero al final, y eso es muy importante. Y al final la gran diferencia de todo está en la mentalidad, ¿no? En saber lograr equilibrar expectativas con lo que es el fracaso, que no es fracaso, porque al final solo puede ganar uno. Entonces, saber dónde estás y saber que el año es muy largo y que si hoy puedes empezar mal, pero puedes acabar bien. Y la mentalidad yo creo que es muy importante para que los jugadores pues estén atentos a lo que tengan que hacer, focalizar lo que tengan que hacer, saber que han dado lo máximo y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Que el día siguiente vendrá y que el deporte siempre te da una revancha para jugar. Entonces, no hay ningún problema. Pero te digo que a veces las cabezas se cortocircuitan y te exiges más de lo que debes y entonces lo que haces es paralizarte porque precisamente pierdes el foco. Y el foco, ¿tú por qué empiezas a jugar a baloncesto? Porque te gusta. Para divertirte, porque te gusta, con tus amigos, tal. Entonces, si pierdes ese foco de que te gusta, de que te divierte, de que solo es profesional, de que si no va a ir mal, entonces pierdes ese foco, pues al final no desarrollas todo tu talento, todo lo que eres capaz de hacer, ¿no? Porque el profesional lo que busca es, a través de la repetición y a través de hacer las cosas, lo que busca es que ese talento que tiene sea reflejo. Y sea reflejo
cuando el partido se convierte en el fragor de la batalla, ¿no? Cuando tú no estás pensando, no, ahora tengo que coger la pelota así, o sea, eso ya lo has hecho tantas veces que te sale solo y que dices, ¿cómo has hecho esto? No lo sé, porque mi talento es un reflejo, es el reflejo. Entonces, eso es lo que se busca en una profesional, pero muchas veces, claro, el otro también quiere ganar, no te sale. Entonces, tienes que tener ese equilibrio mental para decir, bueno, vale, voy a ver si no pierdo el foco, voy a ver si tal, porque eso me va a ayudar a generar, en vez de ansiedad, una calma y una paz que me va a ayudar a controlar la situación y saber que yo tengo que controlar lo que yo puedo controlar. Yo no sé lo que va a hacer el defensor, si me va a llevar a la derecha, izquierda, si me va a hacer falta, pero yo sí puedo controlar lo que yo puedo hacer. Entonces, yo creo que va un poco por ahí y tenemos que concienciar a los jugadores de que se cocina a fuego lento y que tienen que preocuparse de sus cosas, de sus compañeros y no de si el equipo controla hace zona. Joder, hace zona, tal. Ese es su problema. Yo no controlo eso, pero yo voy a saber atacar la zona. Yo voy a saber atacar esto. Entonces, yo creo que un poco es difícil porque no es lo mismo ser entrenador que ser maestro, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ser entrenador o ser profesor a la hora de enseñar, es difícil y es difícil a veces conectar, ¿no? Lo difícil de este juego y de la vida es conectar con la gente, ¿no? Cuando tú conectas, va todo rodado, ¿no? Denia va todo rodado, porque todo el mundo conecta. Cuando no conectas o cuando tienes dificultades con eso, o por el jugador, o por los padres, o por la exigencia que no es la correcta, entonces digamos que chirría más y es más difícil, ¿no? Y hay que reconducirlo. Pero cuando tú conectas es todo mucho, mucho más fácil para el jugador, para ti y sobre todo yo creo que lo que tenemos que ver es, sobre todo en los niños pequeños, es decir la cantidad de cosas que hacen bien, no lo que hacen mal. ¿No? Están jugando y no la meten. Es que no, has hecho muy bien eso. No, es que no, muy bien para el tiempo que llevas jugando, para tu experiencia, para lo que tú lo has hecho fantásticamente bien. Entonces, potenciar un poco lo que se hace bien, porque así te dicen todo el día todo malo, y dices, mira, me quedo en mi casa, que para eso está mi madre y mi padre regañándome todo el día, para que venga aquí. Entonces, digo, que no perdamos, a veces perdemos el foco de las cosas, ¿no? Que no perdamos, teniendo equilibrio, pero que no perdamos ese foco, ¿no? Muy bien. Y enlazando lo que estabas comentando del jugador que jugó 41 minutos, ¿tú crees que un jugador de antes podría jugar en la época de ahora y viceversa? Algunos sí, todos no. Algunos sí, sin duda alguna. Algunos sí podrían jugar. Yo, por ejemplo, te digo, yo coincidí con Brad Branson en el Valencia Basket y estoy convencido que Brad Branson o Indio Díaz, que venía del Madrid y tal, yo estoy convencido que sí, podrían jugarse. Tenían que adaptarse, porque no es lo mismo jugar muchos minutos. Jugar muchos minutos, corrías, es que tú jugabas muchos minutos, entonces tú fallabas 2 o 3 y seguías jugando. Entonces, al final, como son buenos jugadores, siempre cumplían con las estadísticas, ¿no? Siempre hacían sus números y tal. Ahora fallas 2 o 3 y te vas al banquillo, pero aunque metas 2 o 3 te vas al banquillo. Entonces tienes que tener la tranquilidad de que después vas a volver a jugar y si eres bueno, al final se equilibran todos los porcentajes. Y yo creo que sí. Ahora, que hay jugadores ahora que antes a lo mejor serían físicamente muy buenos, pero tendrían más dificultades a la hora técnico-tácticas o tal, pues no lo sé. Yo entiendo que los jugadores al final se adaptan, son muy inteligentes y no es fácil, ¿no? Y después también tenemos que tener en cuenta que aunque no nos lo parezca, que lo veamos de lejos, son personas como tú y como yo. Y le estamos exigiendo a un jugador o a un entrenador o a un equipo que juegue bien 40 minutos, 80 partidos, que lo hagan siempre bien y esto es imposible. Entonces, lo lógico es que durante el año pues tengas picos, tengas valles y vayas haciendo, ¿no? Entiendo que ahora, digo, el baloncesto ha cambiado mucho, también se mueven unas cantidades mucho mayores de dinero en todos los aspectos, digamos que hay mucho más en juego, muchos más intereses y eso también, bueno, pues hay que equilibrarlo. Pero bueno, son épocas distintas, ¿no? Cada uno nace cuando nace porque no lo elige y lo vive y ahora, bueno, pues a lo mejor si yo hubiera nacido en esta época, a lo mejor no habría jugado ni aquí ni en el Altea, ¿no? No lo sé. Y ahora que comentas el tema monetario, actualmente, claro, ¿de qué cantidades se movían en referencia? En plan, ¿se puede vivir, por ejemplo, juego en Primera División en ACB y, bueno, puedo vivir bien o hoy un poco que tengo que hacer como entrenador? ¿Cómo eran esas cantidades y demás comparado con ahora? Las cantidades con respecto a
a lo que se ganaba y a eso eran buenas cantidades, se podía vivir y se podían hacer muchas cosas y tal. Lo que sí es verdad es que las cantidades son, sobre todo a la gente, a la gente de élite que juega la Liga o en la NBA, pues ya vemos lo que hay, son cantidades muchísimo más importantes, ¿no? También es verdad que la exigencia es mayor, pero bueno, eran cantidades, ya digo, era incipiente todo lo que se estaba formando, pero bueno, las cantidades eran buenas cantidades y en ese sentido yo creo que no nos podemos quejar. Vale, y ahora yo quiero conocer un poco sobre Edu Clavero. ¿Cómo te describirías tú como jugador? Pues, no sé, yo creo que era un jugador que tenía puntos, yo creo que era un tío listo en el campo. Físicamente no era muy bueno, pero sí me sabía colocar, creo que tomaba buenas decisiones, ¿no? Al final los buenos jugadores son los que toman buenas decisiones. Creo que, bueno, que estuve en el lugar idóneo, en el momento idóneo para poder meter la cabeza y con el físico que yo tenía, que no, yo corría mucho pero no saltaba, no tal, yo creo que exprimí bastante bien mis habilidades para poder estar y para poder competir en la ACB, ¿no? Ya te digo, yo aprendí muchas cosas, desde que llegué me tuve que adaptar, como te digo, a la línea de tres, al físico, bueno, pues fui creciendo en ese sentido y bueno, no sé, tampoco sabía definirme exactamente con una palabra o con tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es verdad que llegué de una manera y salí de otra, ¿no? Es decir, que me adapté, ¿no? La adaptabilidad al juego, al cambio físico que se iba produciendo, a los distintos equipos. Entonces, yo creo que es importante para que un jugador, pues te digo que es muy importante la técnica individual, la táctica individual, porque hay muchos jugadores que juegan muy bien en un equipo y con un entrenador determinado, y los sacas de ese equipo y no rascan bola. Entonces, no rascan bola porque en ese equipo a lo mejor se jugaba muy estructurado, les iba muy bien, y después en otro equipo te dan mucho más libertad y no eres capaz. Entonces, es muy importante tener esos recursos, esas técnicas, para que después puedas jugar con cualquier entrenador y en cualquier sitio, ¿no? Entonces, yo intenté, de alguna manera, y las posibilidades que teníamos, ir haciendo cosas de estas que no hacía antes para poder crecer e intentar subir, intentar mejorar dentro de las cosillas que había ahí. Muy bien. Bueno, Edu, estamos llegando más o menos al final de esta charla, muy entretenida. Yo te quería preguntar, solo acabar unas preguntas un poco más personales, dando al invitado su opinión. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu referencia de jugar al baloncesto? Puede ser personal, familiar o jugar al baloncesto. Cuéntanos un poco. Yo no recuerdo haber tenido una referencia exacta de jugador de baloncesto. Es decir, yo me quiero parecer a este, o yo quiero, ¿sabes? Este chico no tiene una referencia exacta. Quizás era de otra época, ¿no? Éramos más autodidactas en ese sentido, ¿no? Pero sí es verdad que antes se veía más baloncesto, entonces pues te dabas cuenta de dónde estabas, porque claro, veías a los demás y veías cómo hacían las cosas y lo grandes que eran o cómo tiraban, y siempre intentabas, digamos, imitar de los mejores, ¿no? Pues si Epi tiraba muy bien, pues joder, ¿por qué tira tan bien? ¿Y por qué tira tan bien en movimiento? ¿Y cómo se para? ¿O cómo hace esto? Tal. Pero no tuve una persona que digas, ese fue mi maestro y ese, a partir de ahí yo fui capaz de hacer eso, ¿no? Quizás, por ejemplo, a la hora de entrenar, por ejemplo, yo empecé a entrenar de entrenador ayudante de Moncho Monsalve en Archena y tal, que me ayudó muchísimo esos primeros años y tal, y me enseñó muchas cosas, y ahí, por ejemplo, sí puede aprender cosas y sí puede hacer otras cosas y tal, ¿no? Como jugador no te puedo dar una referencia de decir, este jugador me parecía, hay jugadores que me parecían buenísimos, Corbalán me parecía una pasada, pero no te puedo decir, me gustaría parecerme a Pepito Los Palotes. No, eso no te lo puedo decir. ¿Y de entrenador? ¿Alguien que tengas como referente o que, como decías tú ahora, que he aprendido de tal, o que te fijas mucho en él, en sus tácticamente cómo prepara a los jugadores? ¿Tendrías algún nombre que nos podías dar? Hay jugadores que me gustan, perdona, hay entrenadores que me gustan. Yo creo que todos los entrenadores son buenos, en el sentido que están entrenando y tal, porque son buenos, porque confía la gente en ellos. Pero sí es verdad que cada uno ve el baloncesto de una manera. Entonces, digamos que hay entrenadores que al final todo el mundo mira lo que hace el otro, algunos copian y a veces copias y a veces lo que haces no es copiar, sino inspirarte en lo que hace él para trasladarlo a tus ideas y a tu manera de hacer las cosas y a lo que tú eres capaz de transmitir, porque yo puedo transmitir mi idea, pero no puedo transmitir la tuya. La tuya es tuya y la mía es mía. Entonces, yo tengo que hacer mi idea de lo que tú haces, que a lo mejor me gusta eso que haces, pero yo lo hago de otra manera. Entonces, me inspira para poder
hacer eso. Entonces, por ejemplo, de entrenadores que a mí, por ejemplo, digo, esa primera etapa, a mí Moncho Monsalve me ayudó, yo estuve con él y fue una experiencia muy agradable, muy bonita. Y ya digo, después de ahí salté a Cáceres y tal, pero por ejemplo, a mí, por ejemplo, a Ito, por ejemplo, me parece que es un entrenador que tienes que mirarlo, que tienes que verlo, porque me parece que es muy bueno y sobre todo a mí me gusta, yo me fijo mucho lo que los entrenadores consiguen con sus equipos, ¿no? Porque tú puedes pensar una cosa, pues conseguir lo que esto es difícil. A veces es muy difícil conseguir lo que quieres porque no tienes los jugadores que tienes o no tienes, digamos, el ambiente que tienes para conseguirlo, pero eso me parece importante. Por ejemplo, ya te digo, ¿no? A mí Aito me parece un entrenador que todos los jóvenes deberían verlo, porque fue uno de los pioneros que empezó a hacer tantos cambios, tal, que fue criticado y ahora todo el mundo lo hace. Fue un poco adelantado a su tiempo. Después a mí, por ejemplo, Obradovic me gusta mucho Pesic, por ejemplo, me gusta muchísimo. A mí me parece, por ejemplo, que Mumbrú, yo tuve la suerte de estar con la federación. Estoy agradecido con eso, porque además fui de segundo entrenador con la selección española B, que fuimos a los Juegos del Mediterráneo en Túnez. Conseguimos conseguir una medalla de oro porque eran una pasada de buenos los jugadores. Bueno, consiguieron la medalla de oro, ¿no? Y yo estuve con Moncho López, que él era el primer entrenador, después él fue seleccionador y ahora está, si no recuerdo mal, entrenando en Orense. Y yo recuerdo que ahí estaba Mumbrú y tal, y yo, por ejemplo, yo recuerdo de Mumbrú que a mí me pareció uno de los jugadores que técnicamente y tácticamente más sabía. O sea, lo veía todo con una claridad, una claridad increíble, ¿no? Entonces, de eso sí que, por ejemplo, me sorprendió, ¿no? Dije, qué tío, con una visión de juego, es como si se saliera fuera y lo viera todo clarísimo y tal, ¿no? Y de hecho tú lo ves y su juego y tal, podrá ganar o perder, yo eso no entro, pero sí que ves cosas que dices, joder, qué bien hace esto, ¿no? De hecho, ha quedado campeón ahora de Europa con la selección alemana, ¿no? Entonces, y decir que al final los entrenadores todos son buenos, hay algunos que les gustan más que otros, pero siempre creo que todos te pueden enseñar algo y siempre puedes rascar de todos. ¿El problema cuál es? Que si tú quieres rascar y jugar como los Warriors, con el equipo que tenemos nosotros, que nos cuesta meterle 3, pues nos vamos a estrellar. Entonces, tenemos que saber qué jugadores tenemos, dónde estamos. No es lo mismo entrenar en ACB que entrenar en Denia, no es lo mismo entrenar en Le Plata que entrenar en la NBA. Entonces, tú tienes que adaptarte y tienes que saber dónde estás y cómo hacer las cosas, pero a pesar de eso tienes que seguir con tu personalidad y seguir por tu camino, que es lo que tú crees. Te digo, lo más difícil de esto es enamorar a la gente, ¿no? Enamorarla y que crean en lo que tú haces y eso es difícil, ¿no? Porque a veces, digamos que tu equipo tiene que aceptar cómo juega. Entonces, cuando hay un tiro malo o tal, no hay ningún reproche. Es una cosa que nosotros decimos mucho, no hay reproches. No hay quejas y no hay reproches. Entonces, cuando pasa esto, todo es mucho más fácil, porque no te quejas. No ha habido un tiro y todo el mundo acepta ese tiro. ¿Será bueno o será malo? Después ya lo discutiremos, pero todo el mundo lo acepta. Y todo el mundo es su trabajo. Tú tienes que ir al rebote, tú tienes que ir al balance, y ya lo veremos. Porque tiros malos lo vamos a hacer todos, y todos estuviéramos quejándonos de todo. Entonces, tienes que constituir esa balsa de aceite, esa base de la tarta para después ir haciendo la tarta que tú quieres, ¿no? Entonces, bajo esas premisas, digamos que los entrenadores, cada uno se mueve en su ámbito, en sus cosas y vamos haciendo, ¿no? Por eso te digo que es muy importante ver a todos los entrenadores, incluso a los que a ti no te parece que no te gustan, porque siempre tienen algo que enseñarte. Y de hecho, por ejemplo, yo utilizo mucho una frase que es la regla del donus y tal, que eso, por ejemplo, la primero que se la oí fue a José Orozco, aquí en esto. No, la regla del donus. Y dije, ¿eso qué? Esto sí, joder, bueno, que se mueven, se mueven. Y me pareció una buena idea decir eso, porque es muy práctico para los jugadores, es muy llamativo, es muy práctico y enseguida lo entienden. Entonces, no te complicas, no tienes que jugar sin balón, detrás de la espalda, la regla del... vale, la regla. Entonces, es decir, que todo el mundo te puede enseñar algo, incluso el entrenador del infantil, de la Levín, ¿no? Todo el mundo tiene cosas que vamos, tienes que estar atento, te tiene que gustar y tienes que querer mejorar, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que cuando yo voy a ver un partido, voy a tal, siempre hay algo que me puedo llevar, siempre hay algo que me puedo llevar. Y en eso estamos, vamos. Curioso, la regla del donus. Orozco ha sido mi entrenador y justo me ha venido ahí un flashback ahí a la infancia. La regla del donus, al principio te quedabas un poco en plan paradeo. No, este va rotando, no sé qué, y claro, te quedabas y lo entendías a la primera. Cuando el entrenador te lo dice, ya sabe lo que te quiere decir. Sí. No te tiene que dar más explicación. Vale, sí, es verdad, tal. Y bueno, pues ya está. Como ejemplo, ¿no? Te puedo poner como ejemplo y tal, y cosas así. Que yo creo que, bueno, yo creo que todos los entrenadores, porque hoy en día todos los entrenadores quieren crecer y quieren mejorar, ¿no?
pero yo creo que todos están atentos y te digo, con la información a través de internet, del teléfono, del ordenador, la tienes ahí abierta y pues claro, como te decía antes, después cada uno la tiene que exponer y tiene que convencer y tiene que enamorar. No hay que convencer, que enamorar a todos, pero cuando estás enamorado eres capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Yo, ahora es un poco más personal. Yo recuerdo cuando era pequeño que iba a ver los partidos, que estabas tú aquí entrando en Primera Nacional, yo recuerdo una frase de Tú eres el que me silbabas y eso, ¿no? Sí. Vale. Voy a tomar nota, voy a tomar nota. Yo recuerdo una frase que le dijiste a un base, que yo al final, por mi condición física, juego de ello, le dijiste, más vale perder un segundo que un balón. Sí. Y eso a mí Sí. se me ha quedado Eso es una grabado. Cosa, sí, es una cosa, eso sí que es verdad que es cosecha propia, no se lo ha copiado a nadie. No se lo ha copiado, es decir que no. Pero sí, yo sí insisto mucho en esto, porque es muy importante cuidar la pelota, al final tenemos un balón, ¿no? Pero es que yo siempre insisto, es mejor perder un segundo, tenemos 24 segundos, que perder la pelota, tenemos una. Encima, si la pierdes, significa que la tiene el contrario. Total, te vas a tener que esforzar. Entonces, tú ten en cuenta que hay 5 jugadores que se están esforzando, tú uno de ellos, para conseguirla. Joder, para que tú la pierdas, macho, tío, cuídala. Entonces, cuando tienes riesgo, cálculo del riesgo, pues cuida la pelota. Entonces, es mejor perder un segundo que perder la pelota. Que son todas las frases que todo el mundo no entiende. Es mejor, cuando ves que tienes dudas, si dudas, ya es mala cosa. Vale, pues pierde un segundo. Entonces, cambia el escenario de las cosas y muévete, cambia el escenario. Entonces, das otro pase y pierdes, no pierdes un segundo, lo ganas y consigues hacer una cosa mejor, ¿no? Y yo creo que esas cosas son importantes, ¿no? Y además son fáciles de transmitir porque, pues, te digo, en el fragor de la batalla, que no escuchas mucho y estás muy pendiente de ti y del juego, te ayuda en un banquillo para decir, vale, es verdad. Entonces ya te das cuenta de las cosas, te relaja. Y después una cosa que me gusta a mí mucho decir es que nadie se equivoca. Nadie se equivoca. Y yo creo que eso al jugador le da mucha paz. Yo entreno a los niños o a los mayores, digo, nadie se equivoca. No os preocupéis que nadie se equivoca. Entonces, juega sin miedo. Nadie se equivoca. Si tú te mueves a un lado y no tenías que ir, tú no te equivocas. Vamos a ver si lo solucionamos. Si este quiere ir para allí, pues que se vaya para el otro lado. Entonces, yo creo que es un poco esto, ¿no? El buscar, fíjate, ese trozo de tarta, esa base, para que todo el mundo esté a gusto y todo el mundo sepa que es arropado por los demás y que un fallo se puede convertir en un acierto y al revés, por desgracia, ¿no? Y que es un juego de errores y aciertos y que no hay que darle más importancia que la que puede tener ese error y ese acierto. Muy bien, Edu, pues estamos llegando al final de esta charla. Dos preguntas que te quería hacer. ¿Qué consejo le darías a un chaval joven que que no está muy motivado, que no encuentra ese clic? ¿Qué le dirías a ese chico o chica que dices, es que, por ejemplo, voy y no me la pasan? ¿Cómo podría mejorar o un consejo que tú le darías? Yo lo que sí le daría es que insistiese. Es muy importante, en la vida es muy importante insistir. O sea, no pensemos que las cosas salen a la primera. Entonces, es que o no me la pasan o no. Bueno, no te la pasan hoy, no te preocupes. No te la pasan hoy. Trabaja y te la pasarán mañana y hazte ver por tus compañeros, haz ver que cuando te la pasan tomas una buena decisión y si no te la pasan pues puedes defender y puedes ayudar. Es decir, todo el mundo es importante. Es decir, aunque no te la pasen o qué tal, todo el mundo es importante. Y que no pierdas y que busques algo para motivarte, lo que decíamos antes. ¿Y qué te motiva? Pasártelo bien, ¿no? Pues pásatelo bien. Vete con tus amigos. ¿Quién va tu amigo tal? Bueno, pues evidentemente uno es mejor que otro, el otro es peor. No pasa nada. Pero pásatelo bien, vete a pasártelo bien y vete con buena cara y vete a aprender. Entonces, poco a poco irás creciendo, irás sumando y a lo mejor el tema está que todos esos jugadores, todas esas personas no llegan a lo mejor a jugadores de élite, pero sí tenemos que conseguir que sean aficionados del baloncesto, para que todos esos que formamos no se vayan del baloncesto y no vuelvan nunca más. Eso es un gran error por nuestra parte. Tenemos que conseguir que esos sean aficionados, vuelvan a los partidos, de esos uno sea jugador, el otro sea mesa, el otro sea árbitro, el otro sea entrenador, el otro monte una empresa y diga, pues como yo me lo pasé muy bien en cadete y tal, oye, voy a patrocinar al equipo de cadete de mi hijo, de mi primo, o de no. Eso es lo que tenemos que conseguir. Eso para mí es no hacerlo bien, que muchas veces pasa, que formas, no sé, 300 niños y de esos 300 niños, después, dentro de 10 años, en el club hay 2, como tenía que haber 150. Pero estos 150, y ese es el éxito. Ese es el éxito que tenemos que conseguir, que esos sean aficionados al baloncesto y que quieran jugar y que se lo pasen bien. Y al final, tú no te acuerdas, tú cuando eres pequeño, yo no me acuerdo, yo diría, una de mis mejores experiencias
fue cuando era cadete, cuando era yo no sabía si ganábamos, yo creo que no gané nada. Yo ganábamos algún partido, no gané nada. Pero ¿qué te acuerdas tú de lo que sientes? Entonces tenemos que hacerles sentir bien. No se van a acordar si han jugado bien, si las han metido, si han ganado. Eso no te acuerdas. Te acuerdas cómo te sientes. Entonces eso es lo que tenemos que conseguir. Eso es lo que tenemos que enamorar. Que se sientan bien. Para que después vuelvan, para que vuelvan con un amigo. Oye, pues mi amigo también quiere jugar. Ese es el verdadero éxito. Y de ahí después, unos llegarán, otros no llegarán. Ya te digo, no eres dueño de tu destino. Muchas veces no todo el mundo que va a los Juegos Olímpicos va a quedar campeón olímpico. Si tú en 100 metros haces 11.25, sabes que no vas a ser campeón olímpico, porque el campeón olímpico posiblemente baje de 10. Pero vas a los Juegos Olímpicos y trabajas y intentas hacer tu meta y eso es un éxito. Eso no pasa nada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues esto es lo mismo. No todo el mundo llega, pero sí tenemos que conseguir. Yo creo que una de las cosas que tenemos que conseguir es eso, que la gente sea aficionada al baloncesto, que vuelva al baloncesto, que vuelva a verte, que sean mesas, árbitros, entrenadores, delegados, lo que sea, ¿no? Y yo creo que para mí eso, por ejemplo, sí es muy importante. ¿Y a un entrenador qué le dirías? Un entrenador inexperto que se está iniciando, que tiene ahí la duda, ¿qué le dirías en plan, si tuvieses enfrente a un entrenador inexperto? Que empiece a entrenar. Que empiece a entrenar. La mejor manera de aprender algo es haciendo, que empiece a entrenar. Es que no sé, da igual, empieza a entrenar. Los niños no saben si eres bueno o malo entrenando. Un niño no sabe si no tiene táctica ni de técnica, pero lo que sí ve es una cosa, es tu ilusión y tu motivación. Entonces, eso es lo primero que tienes que llevar tú en entrenamiento. Tu ilusión, tu motivación, tu buena cara, eso es lo que tienes que llevar, el pasártelo bien, eso sí lo va a ver. Y eso se lo vas a contagiar al niño. El niño no sabe si eres muy bueno con la pizarra, haces un garabato y no lo entiende. Pero eso sí, entonces, si tienes eso, ponte a entrenar. Después irás viendo como lo que te gusta, te irás formando como entrenador, irás viendo a otros entrenadores, a otros clinics, a otras cosas. Intenta aprender siempre de los mejores o de los que a ti te parezcan mejores. Y es eso, intentar aprender e intentar hacer. Hacer. Y yo creo que eso es lo mejor. Eso sí, trasladar mucha ilusión, siempre con una buena cara y siempre animando y siempre siendo positivo para que la gente quiera volver. Pues te digo, un niño que tiene muchas cosas por hacer y que tiene 100.000 deberes y que va a inglés, a alemán, a judo, a no sé qué, tal, si la hora y media que tiene allí no se lo pasa bien, pues al final preferirá hacer. Yo lo entiendo, yo también haría lo mismo. Yo quiero hacer otras cosas. Bueno, pues a lo mejor no eres el mejor del mundo, pero te lo puedes pasar bien. No pasa absolutamente nada. Bueno, pues es un poco eso, nos vamos a crear ese aficionado al baloncesto, al deporte, primero porque el deporte es salud, te da muchas cosas. Lo que te da el deporte no te lo dan muchos otros sitios. Hablo de baloncesto, pues te puedo hablar de cualquier deporte. Entonces, es muy importante hacer deporte, por la salud mental, por la salud física, por todo. Es muy importante, porque socializas, porque es un deporte de grupo, por muchas cosas. Tiene muchos beneficios. Pero tiene que ser sano y tiene que haber una competencia sana y tiene que ser un ambiente sano. No puede haber un ambiente de envidias ni de malos rollos. Entonces, si tú consigues eso, consigues esa ilusión y tal, poco a poco iremos consiguiendo que de los 15 niños que tenías en infantil, resulta, cuando llegan a cadete, tienes 14, porque un niño se ha tenido que ir porque sus padres tal. Cuando llegas a junior, tienes 12, pero tienes a toda la camada. No sé, te han ido todos porque la gente está hasta el gorro de tal. Y yo creo que eso es para mí muy importante. Eso es para mí muy importante. Y eso es lo que, por ejemplo, tenemos, entre comillas, ¿no? Nos faltan muchas otras cosas, pero tenemos eso, ¿no? Por eso es tan agradable estar allí, por eso, bueno, podrás perder, podrás ganar, pero siempre compites y siempre intentas hacer lo mejor posible, ¿no? Y siempre todo es positivo y siempre intentamos sumar hasta donde se llega. Sabemos dónde estamos y lo que somos, evidentemente. Igual que cuando estuvimos aquí en Altea. Todo es muy positivo, todo fue fantástico. Bueno, pues estás donde estás, evidentemente. Pero fue muy bueno. Y la experiencia es muy buena y el recuerdo es muy bueno. Y, bueno, pues eso es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas? Yo no me acuerdo si jugábamos bien o jugábamos mal. Yo no tengo ni idea, ni me acuerdo de lo que hacíamos. Pero sí me acuerdo de la gente con la que estuve, con la que tengo relación, que se han portado muy bien conmigo, que... Bueno, pues eso es lo que te quedas, ¿no? Que después vienes aquí, puedes saludar y todo el mundo es encantador y tú, bueno, pues de eso, por eso estoy aquí contigo, si no, no estaría ahí contigo. Exactamente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que has sentido ha sido algo bueno y de eso se trata, de que lo que sientas sea algo bueno y el jugador se va a acordar de lo que siente, no se va a acordar de si gana o pierde o si... Y yo creo que eso es, para mí, yo entiendo que es muy importante. Muy bien, Edu. Y los podcasts los suelo acabar con una frase o una última pregunta muy detallada. Para ti, ¿qué significado el baloncesto en tu vida o en general?
Hombre, para mí el baloncesto, digamos que ha significado, diría que si no mi vida, un camino de mi vida, vamos, o sea, yo no entendería mi vida sin el baloncesto, o sea, no la entendería. Entonces, para mí el baloncesto es, vamos, no diría que una religión, pero sí que es algo que ha formado parte de mi vida en un porcentaje altísimo, ¿no? Y yo tengo la gran suerte, bueno, siempre tiene la gran suerte, de que mi familia, por ejemplo, siempre me ha apoyado con esto. En las buenas, en las malas, en las regulares, cuando ha ido bien, cuando no ha ido bien. Y claro, bueno, pasa como en la vida es muy larga y en la vida tienes de todo, macho, es que nadie... Y ahí yo he tenido mucha suerte con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, de que siempre me han apoyado, siempre han estado ahí y eso, claro, a mí, por ejemplo, también me ha ayudado, pero ya te digo, para mí el baloncesto, yo no entendería a mi persona sin lo que es el baloncesto ahora mismo. Muy bien, Edu, pues muchas gracias, Gracias a ti, por haber venido al podcast un placer. y ha sido un placer esta charla. Son de estas cosas aquí personalmente, yo te conozco desde que soy un mañaco y el poder hacer esto es que me da mucha emoción. A mí yo te agradezco que me llames, que además sabes que estoy a tu disposición para lo que quieras y me gusta mucho todo este tipo de iniciativas porque creo que suman, que son positivas, que dan a las personas la oportunidad de hablar y de conocerlas un poquito mejor y yo creo que todo eso es muy importante, ¿no? Yo creo que el baloncesto no solo es jugar 5 contra 5, sino son todas estas cosas y yo creo que estáis haciendo una labor muy importante, muy grata, muy agradable, decirte que he estado muy a gusto. Y nada, pues esperemos que sigas con este podcast y que tengas mucho éxito y cuando tengas mucho éxito que me vuelvas a llamar y para firmar un autógrafo o algo. ¿No? ¿Si te parece bien? Sí, ¿no? por supuesto, ha sido un placer. Muchas gracias. A ti. Hasta luego.